En la vida hay fechas y ocasiones importantes, ¿verdad? Y en la vida de los creyentes hay dos fechas muy importantes que nosotros debemos de recordar, hermanos, con alegría, con gozo, con agradecimiento y con una profunda responsabilidad. Y son el día en que el Señor nos llamó a su servicio, y la segunda, el día que nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Son dos fechas que hemos de recordar nosotros con gozo, alegría, con emoción y con responsabilidad, porque son dos fechas importantes que han marcado nuestro diario caminar. El día del bautismo, porque ese es un llamamiento, pero el día que el Señor nos llamó a nosotros fue el día en que comenzó nuestra conversión, el día que nosotros entregamos la vida a Cristo, el día que nacimos de nuevo y cambió nuestra manera de pensar. Y el bautismo en agua es por fe, cuando nosotros confirmamos que en realidad el Señor nos ha convertido y que estamos andando en sus caminos. Por esta razón, hermanos, todo cristiano que cree en Jesús debe bautizarse. La palabra del Señor dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, miramos, estamos hablando sobre el día de la conversión. Y yo quisiera colocarle esta enseñanza de hoy. ¿Te acuerdas de tu conversión? Porque es necesario que nos acordemos de la conversión, ¿verdad? Porque esa fecha marcó nuestra vida. Es una fecha, una fecha que causó un impacto en nuestra vida. Y por eso yo quiero preguntarte si te acuerdas de tu confesión, el día de tu conversión. ¿Te acuerdas? ¿Estás presente ese día en que el Señor te llamó? El Señor fijó los ojos en ti y te dio la oportunidad para que comenzáramos a andar en los caminos. Entonces, el significado de la palabra conversión o convertirse es dar la vuelta, es girar atrás o es volverse a. La conversión significa que el alma se vuelve del pecado a Cristo. O sea, que nosotros en nuestra alma se aparta del pecado y vuelve a Cristo. Y esto, el primer paso para nosotros volver al Señor es el arrepentimiento. El volvernos a Dios es el acto mediante el cual la salvación se hace posible en nuestras vidas. Y el primer paso que nosotros hacemos es arrepentirnos cuando reconocemos nuestro pecado, cuando lo confesamos y nos arrepentimos, el primer paso que damos. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la verdadera conversión, hermanos, hablando de la verdadera conversión de una persona, es cuando cambia su vida radicalmente. Cuando nosotros convertimos al Señor, nuestra vida cambia radicalmente, nuestras prioridades, nuestras expectativas de la vida, nuestras metas, nuestros planes, nuestros proyectos. En otras palabras, hay un cambio radical en nuestro interior que se refleja en el exterior. Eso es cuando nosotros nos convertimos a Cristo en realidad. ¿Por qué? Porque así como decía hace un ratito la pastora, que la Biblia dice, el que robaba no robe más, ¿verdad? El que miente no mienta más. Entonces es un cambio radical en nuestra vida. Cuando tú te convertiste al Señor, o cuando el Señor colocó los ojos en nosotros, nos convertimos a Él, inmediatamente tuvo que haber un cambio radical en nuestra vida. Un cambio radical en nuestro corazón, en nuestro interior, que cambió nuestra manera de pensar, de vivir, de las metas, de los logros. Todo cambió, o sea, dio una vuelta tremenda en el interior, pero ese cambio en el interior se manifiesta en el exterior. Porque todo el mundo tiene que ver el cambio que ha hecho el Señor en nuestra vida. Porque hay un antes de y un después de. Antes de Cristo éramos así, después de Cristo somos totalmente diferentes. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos está confirmando exactamente lo que estamos diciendo. Cuando yo recibí el Señor en mi corazón, cuando me convertí en mi corazón, todas las cosas viejas que había en mí,
mañas, deseos, pecados, pensamientos, actitudes, palabras, obras, todo lo que había en mí, todas las cosas viejas ya pasaron, ya acabaron, terminaron, y el Señor hace cosas nuevas cada día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la pregunta que yo te tengo el día de hoy es una pregunta, hermanos, que debemos hacernos todos los días y a cada momento. ¿Te acuerdas de tu conversión? ¿Tú te acuerdas de tu vieja vida? Pero ¿te acuerdas el día que el Señor, tu misericordia, te llamó, colocó ojos sobre ti y te llamó? ¿Para qué? Para que lo siguieras a Él. ¿Te acuerdas el día que el Señor nos convirtió, que nos liberó del pecado? El día que nos limpió del pecado. Bueno, en la Biblia nosotros encontramos un texto que se titula Nunca os conocí, ¿verdad? Todos lo conocen, está en Mateo 7, 21 y 23. Leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Versículo 21 dice: no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Fue una de las preguntas del examen de hoy, ¿verdad? Sí, por la de Juan. Exactamente. La de Juan 3. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera los demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Él les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Es que, mis amados hermanos, cuando tenemos un encuentro, un verdadero encuentro real con el Señor, nuestra vida experimenta un verdadero cambio, una verdadera transformación. O sea, nuestra vida experimenta, es como cuando nos coge la corriente y como que nos hace sentir esos vivos. Entonces, ese verdadero cambio, esa transformación, debemos sentirla en nuestra vida. La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que tuvieron encuentros con Dios, con el Señor, y en ese encuentro experimentaron un cambio personal y espiritual. Inmediatamente fue un cambio que su vida dio un vuelco totalmente, y inmediatamente ellos emprendieron el camino. ¿Para qué? Para nuevas cosas, nuevos niveles, nuevas experiencias. Pero lo más importante de todo es que no volvieron atrás. ¿Por qué? Porque había una conversión real, una conversión sincera que el Señor había tocado sus vidas. No era una conversión de emoción, que nosotros, hay muchas personas que se convierten al Señor y gritan y lloran y hacen, pero salen de la iglesia y vuelven a su vida normal. Entonces esa no es una conversión. La conversión que estamos hablando es la conversión que no nos permite volver atrás, porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron, hermano. Entonces, yo pregunto, ¿te acuerdas de tu conversión? ¿Te acuerdas de ese día en que el Señor colocó los ojos en ti para llamarte, para perdonarte? Por ejemplo, veamos la conversión de Saulo, que nos relata el libro de Hechos, capítulo 9. De perseguidor de Cristo se convirtió ¿a qué? A predicador de Cristo, ¿verdad? En otras palabras, se convirtió de perseguidor a perseguido. Y vemos que el apóstol Pablo no volvió atrás, sino él siguió adelante en la conversión que llamamos su vida. Por más de que se presentaron aflicciones, problemas, circunstancias, dificultades, él siguió porque su conversión fue real y su conversión fue en el alma, y su espíritu se sujetó a las cosas del Señor, y él siguió caminando y pasó prácticamente de perseguir a la iglesia a ser perseguido, porque la iglesia era perseguida. Entonces, la conversión del apóstol Pablo fue real, y así como esta conversión del apóstol, hay muchas en la palabra de Dios, pero hoy no vamos a hablar de Saulo o de Pablo, hoy vamos a hablar del llamamiento de Mateo. Hermanos, esta enseñanza, vamos a ver hoy, nos va a recordar o nos va a confrontar a nosotros, nos va a exhortar y nos va a poner a pensar si verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús o no. El llamamiento de Mateo. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 9. Pero antes de que leamos el capítulo 9 de Mateo, vamos a ver
vistazo al Evangelio que lleva el nombre de Mateo. El trasfondo histórico del libro dice que fue escrito precisamente para qué? Para los judíos. Fue escrito prácticamente, precisamente para los judíos. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y es llamado a menudo el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una gran genealogía de Jesús, el hijo de David, y frecuentemente hace menciones al Antiguo Testamento en su Evangelio. Mateo se enfatiza en las profecías cumplidas en la vida de Jesús y en la propia vida de él, y prueba que el Mesías, el Rey esperado, el que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, es el mismo Señor que él conoció y que está predicando. Ahora, Mateo, por ser judío, a él era la persona más indicada, o sea, más apropiada para dirigirse a los judíos, ya que tenía su cultura, la entendía y sus necesidades. Con este pequeño trasfondo, acompaño, hermanos, al capítulo 9, versículo 9, que se llama Llamamiento de Mateo. Esa es la palabra de siguiente manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, cuando estaba esta enseñanza, me di cuenta que hoy no vamos a pasar ni siquiera del primer versículo, porque es tanta la enseñanza espiritual, tanta la enseñanza, tantas las riquezas que hay en esta palabra, que verdaderamente nos confronta a nosotros y nos dejan ver lo que en realidad es un llamamiento, Señor. Lo primero que vemos aquí en este relato es que un hombre está escribiendo acerca de su propio testimonio, ¿verdad? Ese hombre llamado Mateo. Y comienza diciendo: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ese llamamiento de Mateo nos trae, hermanos, tantas enseñanzas que aún solamente con lo que ya hemos leído nos deja ver o nos enseña cómo nosotros debemos compartir nuestro testimonio. Porque a muchas personas, y aún a mí de pronto recién convertido me pasó, cuando nos invitan a dar testimonio ante la iglesia o ante las personas, hermanos, de nuestra conversión, nosotros hablamos y hablamos y hablamos de nosotros mismos, ¿verdad? Nos jactamos diciendo y haciendo énfasis en contar quiénes éramos con nosotros, con orgullo decimos lo que éramos nosotros, lo que hacíamos, y nos jactamos en enfatizar todo lo que hacíamos. O sea, hablamos más de nosotros y de nosotros que del mismo Señor Jesús. Y no damos el campo ni el espacio preciso a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde el momento en que lo conocimos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos apocando o estamos como menguando la gracia de Dios y estamos resaltando nuestra vida pasada, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me invitaron a dar testimonio y me ponía a decir: no, es que yo hacía, yo venía, yo subía, yo bajaba, yo contaba mi historia con orgullo, como dándole ínfuga de que yo hacía, que yo tenía, ¿verdad? Pero no le daba la gloria a Dios ni la honra a Dios, y al último decía: Dios me llamó y me cambió. Pero aquí vemos, hermanos, a Mateo en este relato. Mateo nos está enseñando cómo nosotros debemos hacer un testimonio. Vemos que Mateo resalta la gracia de Dios y opaca la persona, el nombre de Mateo. No dice más de lo que nosotros debemos saber. Simplemente dice: pasaba Jesús por ahí y vio a un hombre llamado Mateo sentado en las sillas de los impuestos. O sea, simplemente está diciendo quién pasó por ahí
vio un pecador y lo restauró. Mateo no está diciendo yo cobraba grandes sumas de dinero, yo extorsionaba, está diciendo simplemente lo que el Señor hizo. Y dice la palabra de Dios que Mateo dice, y pasaba un hombre, y pasaba Dios y un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces, hermanos, cuando te inviten a ti, o cuando tengan la oportunidad nuevamente de dar tu testimonio, no nos enfoquemos tanto en decir quiénes éramos, ni lo que hacíamos, ni cómo vivimos nuestra vida. Enfoquémonos a mostrarle a la gente lo que ha hecho Dios con nosotros. Enfoquemos a mostrar a la gente que vea la obra y la gracia de Dios y la transformación de Dios de un pecador a un siervo del Señor, como lo hizo Mateo. Ahora, miremos algo interesante de lo que nos relata Mateo, y es que el relato de su conversión, si vemos, Mateo lo cuenta como haciéndolo parte de los milagros que realizó Jesús. Si nosotros vemos el capítulo 9, nos comienza con un poco de milagros que el Señor realizó, y antes de hablar de su conversión, Mateo nos comenta el milagro cuando el Señor sanó a un paralítico, ¿verdad? Que le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, cuando Mateo nos lo cuenta en esa secuencia, nos deja ver, o sea, nos hace ver que el milagro que ocurrió después de sanar al paralítico fue otro milagro más grande que el Señor hizo. Esa secuencia parece que Mateo nos quiere contar un milagro más grande y que nos dice que había un hombre que tenía una parálisis peor que la que tenía el anterior que fue sanado, ¿verdad? Era una parálisis que lo mantenía encadenado a ganancias de un negocio deshonesto, explotando o extorsionando a la gente del propio pueblo, ¿verdad? Entonces, recordemos, los hermanos, del trabajo de Mateo. Era un trabajo honesto pero lucrativo. El trabajo de Mateo era un trabajo deshonesto pero un trabajo lucrativo. Él era un cobrador de impuestos o un publicano, como le decían en ese entonces. Era un hombre que oprimía a su mismo pueblo. Esto se realizaba en la ciudad de Capernaum. Y los colaboradores de impuestos eran absolutamente despreciados por su propia cultura. ¿Por qué? Porque ellos extorsionaban a la gente, engañaban a la gente, oprimían a la gente y sacando dinero, aparte de los impuestos, cobraban más. Generalmente cobraban de más. Cobraban de más, ¿para qué? Para beneficio suyo. No les importaba que la gente no tenía plata, tenían que cobrarles y apresionarlos para cobrarles. Entonces era un trabajo deshonesto, un trabajo que era mal visto ante la comunidad. Y Mateo nos hace ver que el Señor realizó ese milagro de sanarlo, de levantarlo, de rescatarlo, de liberarlo de la parálisis que él tenía en lo espiritual, que estaba preso en su afán de hacer dinero sin importar lo que la gente sufría. Mateo nos quiere dejar ver que hay una similitud entre el milagro del paralítico y su propia conversión. Porque, hermanos, déjenme decirles que en las cosas espirituales no hay nada más que paralice a un hombre que su afán desmedido o su avaricia por el dinero. Y esa es la verdad. En las cosas espirituales, hermanos, no hay nada más que nos paralice a nosotros mismos que el afán desmedido o la avaricia por el dinero. Esa parálisis que tenía Mateo era peor que la parálisis que nos muestra el milagro anterior, porque ese hombre no puede caminar. En cambio, Mateo podía caminar y hacer atrás, pero está paralíticamente entregado a su ambición por hacer que el dinero. Y en las cosas espirituales no hay cosa mayor que nos paralice que el afán y el deseo y la cosa por tener dinero. ¿Por qué creen, hermanos, que hay gente que aún se aparta del Señor por no ser fiel con Él? Hay gente que dice, Señor, maneja todas las áreas de mi vida, mi esposa, mi casa, mi salud, pero mi economía yo la manejo. Yo manejo mi economía.
No permiten que Dios maneje la economía, sino ellos mismos. ¿Por qué? Porque están paralizados. ¿Por qué? Por esa ambición. Hermanos, y eso nos lleva a nosotros a llegar a pensar verdaderamente en nuestra propia conversión. Debemos considerar y verla como un milagro. ¿Por qué digo esto? Porque es un milagro, porque fue simplemente una obra de su gracia que Cristo mirara a un pecador como nosotros. O sea, el milagro que el Señor hizo en Mateo de convertirlo es un milagro. Y tu conversión y la mía no verla como un milagro, porque fue solamente un milagro que la gracia de Dios tuvo mirar hacia nosotros como pecadores e invitarnos a seguirlo a Él. Entonces nosotros debemos de mirarlo como un milagro, hermanos, y debemos valorarlo, lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, tu conversión y mi conversión tienen mucho valor, tienen mucho que decir. Y por eso te pregunto, ¿te acuerdas de tu conversión? ¿Te acuerdas de tu conversión? Es necesario que la mantengamos nosotros en nuestra mente el día en que el Señor nos llamó. Ahora, hagamos un ejercicio. Pensemos un momento en ese milagro en la vida de Mateo. Piensa en ese milagro que estaba sentado, cobrando, afanado, recogiendo, no tenía dónde más echar dinero, porque no solamente cojan dinero. En Mateo también le quitaban a las personas ganado, o iban a las casas a mirar qué tenían para ellos cogerlo en pago de sus impuestos. Pensemos por un momento y hagamos este ejercicio, pero cambiemos el nombre de Mateo por nuestro propio nombre. O sea, yo quiero decir que si tú crees que el Señor te ha mirado a ti con su amor, con ese amor eterno que Dios tiene, y te ha llamado y te hizo siervo tuyo y ha traído un cambio en tu vida, entonces yo quiero que pensemos si verdaderamente nosotros podemos decir como dice ese versículo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Oscar, o un hombre llamado César, un hombre llamado Mauricio, José, Joao, Giselle, Elizabeth, Sandra. Si tú sientes y crees que en realidad el Señor ha hecho un milagro en tu vida, tú puedes decir exactamente esto. Entonces dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre, coloca tu nombre, y dice que vio a un hombre que estaba sentado en el banco de sus públicos y me dijo, sígueme, y me levanté y le seguí. Yo pregunto, ¿tú puedes colocar tu nombre en vez del nombre de Mateo? Tú puedes decir libremente, a ciencia cierta, pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Oscar, sentado en el pecado, me miró y me llamó. Inmediatamente yo me paré y lo seguí. ¿Podemos decir eso? ¿Lo hemos hecho? Yo cuento que este versículo, nada más ahí ya me confundo. Porque si dice la palabra de Dios que Mateo lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Imagínate que Mateo estaba sentado ahí todo el día recibiendo, o sea que me imagino yo que él debería tener su lugar donde trabaja, una caja con dinero, con pertenencias, o sea, tenía que tener muchas cosas ahí, cosas de valor. Pero cuando el Señor le dijo, sígueme, ¿qué hizo Mateo? Mateo no se pudo hacer caja, ni a mirar qué tenía, ni a mirar a quién dejó recomendado y a quién busco que me cuide esto, no me pierda. No, es la palabra de Dios que Mateo se levantó y lo siguió, dejó todo lo que había ahí, dejó todo lo que había ganado, dejó muchas cosas que eran para él importantes. Aparte de todo, que era empleado de los romanos. Y aparte de todo, era un empleado del Imperio Romano. O sea, tenía un yugo encima de él. Y yo un empleado que la deseaba. Entonces, a mí me confrontó, no sé si ustedes, a mí me confrontó. Cuando el Señor miró a mí, me vio sentar al pecado, me dijo, Oscar, y me dijo, sígueme. De dientes para afuera, yo dije, sí, no puedes seguir. De dientes para adentro. Hemos dejado todo. Hemos dejado todo. Se levantó y le siguió.
Entonces, en ese versículo, ¿podemos colocar nuestro nombre o no podemos colocar nuestro nombre? ¿Qué dice José? En ese versículo, ¿puede colocar su nombre o no puede colocar su nombre? No. Exactamente. Yo pienso que tampoco lo colocaría. Porque si vamos a hablar cosas verdaderas, hay muchas cosas en nuestra vida que no hemos nosotros sido capaces de soltar para pararnos firmes y servir al Señor. Pero dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Leemos claramente que Jesús por allí, pasaba por allí. Ahora, tenemos que resaltar algo importante, y es que donde pasó este milagro se llamaba Capernaum, y era el lugar en la ciudad donde Jesús vivía, ¿verdad? Muy seguramente, no dice la Biblia, pero muy seguramente Jesús había pasado por ese lugar muchas veces, porque era el lugar donde él vivía. Muy seguramente Jesús podía ir y volver cuando entraba o salía a la ciudad. Muchas veces pudo haber pasado por ahí. Y me imaginé yo, o me puedo imaginar, hermanos, que muchas veces cuando Jesús pasó por allá de vuelta, Mateo estaba sentado también. Muchas veces. ¿Por qué? Porque ese era el puesto de Mateo, era el sitio de trabajo. Muchas veces Jesús pasó para allá, para acá, venía, subía, bajaba, y Mateo estaba ahí sentado porque era el sitio de trabajo. Pero según el relato, Jesús parecía ir para algún lugar, o estaba haciendo otra cosa, como predicando, enseñando, o consolando a la gente, ¿verdad? Pero el relato bíblico nos dice que Cristo no había visto a ese hombre antes de esa manera especial como lo vio ese día. Porque repito, Jesús pasó muchas veces por ahí y Mateo estaba ahí sentado. O sea, yo digo, Jesús muchas veces ha estado por aquí entre nosotros y hemos estado sentados nosotros. Pero ese día Jesús vio a Mateo de una manera especial, de una manera tan especial que lo llamó y le dijo, sígueme. Ahora, la Biblia nos habla, pero podemos imaginarnos que ese lugar no estaba solamente Mateo sentado, sino había mucha gente, porque era un lugar donde ellos se sentaban a la entrada o a la salida de los pueblos, había mucha gente. Pero entre toda la gente que había, Jesús miró únicamente a ¿quién? A Mateo. Entonces, muchos pensarán, una coincidencia o algo que tenía que pasar. Y déjame decirte que en las cosas de Dios no hay coincidencia. En las cosas de Dios no hay coincidencias. El Señor ya sabe y conoce todo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Había pasado muchas veces, Mateo muchas veces estaba ahí, pero ese fue el día en que el Señor lo vio con gracia. No fue una coincidencia, no fue el día de suerte de Mateo, como muchos pensarían, no fue el día, sino fue el día que el Señor tenía para rescatar a ese hombre pecador llamado ¿qué? Mateo. De igual manera pasa con nosotros, hermanos. Necesitamos que Jesús coloque su mirada en nosotros. Necesitamos escuchar su llamado para que cuando Él nos diga sígueme, dejemos todo lo que tenemos y lo obedezcamos sin dudar, como lo hizo Mateo. Miremos un ejemplo muy claro. La predicación siempre se hace para un grupo numérico, se hace en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo tema, el mismo mensaje para todos, pero no todos reciben la misma palabra, sino hay una persona que el Señor toca su corazón, hay una persona que el Señor tiene dispuesto ese día, ¿para qué? Para que su palabra llegue y lo mueva y lo exhorte. Entonces, ese día no fue el día de suerte de Mateo, ni fue casualidad, sino fue el día que el Señor tenía dispuesto en que iba a rescatar a ese pecador, que lo iba a salvar, que lo iba a levantar de donde se encontraba. Entonces, necesitamos saber, hermanos, nosotros acordamos
el día de nuestra conversión. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué dijimos nosotros ese día? Y si verdaderamente nosotros estamos cumpliendo lo que dijimos ese día. Porque por eso digo, hay momentos de emoción que uno le promete al Señor ir y volver. Un momento de emoción que uno le dice al Señor muchas cosas. Pero la palabra dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero la incógnita que sigue en mi corazón es, nos hemos levantado y hemos seguido al Señor dejándolo todo. Es bueno este día que nosotros examinemos y miremos qué nos falta dejar en nuestro corazón, qué nos falta soltar de nuestra vida para que nosotros podamos seguir mirando, caminando con el Señor. De pronto cuando tú recibiste al Señor hay mucha gente presente, ¿verdad? Estás en una iglesia o no sé a dónde, pero la misericordia del Señor permitió que ese mensaje y esa palabra fuera para ti. Y ese día tú pudiste abrir tu corazón y entregar tu vida a Cristo. Entonces, necesitamos tener un encuentro real con Jesús. Porque hoy en día, hermanos, lastimosamente, en las iglesias llenas de personas religiosas que se hacen llamar cristianos, pero no han tenido un encuentro con el Señor y su testimonio lo confirman. Son cristianos que es un testimonio que no dejan nada que hablar sobre la vida cristiana. ¿Por qué? Porque esas personas muy seguramente no han tenido un encuentro con Dios. Son las personas que cuando estén frente al Señor le van a decir: Señor, yo nunca falté a un domingo a la iglesia. Señor, yo siempre, de los 30 años que me convencí de que yo nunca falté a la iglesia. Señor, yo fui a toda la reunión de la iglesia. Señor, yo estaba con mis hermanos. Señor, yo iba. Señor, yo hacía. Señor, en la iglesia yo estaba pendiente. Y ese día se va a decir: alejados de mí, religiosos, porque nunca me conociste. Solamente tuvimos que una religiosidad. Y de eso se trata el día de hoy. Que nosotros no podemos seguir nuestra vida llevándola como religiosos. Si nosotros necesitamos, hermanos, ser discípulos del Señor, tener un encuentro con Dios, necesitamos ser convertidos por su palabra, para que el Señor nos diga: alejados de mí con su religiosidad. Hay tanta enseñanza, hermanos, en este relato, que por cuestión de tiempo nosotros necesitamos asimilarlas bien como debe ser. Y por eso vamos a tener que hacer varios mensajes sobre eso, sobre esta porción bíblica. Sigamos en un versículo. Dice: y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de tributos y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. Este versículo encierra una gran riqueza espiritual que nos enseña que Dios no hace, que Dios puede hacer lo que quiera en la vida de las personas. Y Dios puede hacer lo que quiera en la vida de los que llama cuando nosotros lo permitimos. Porque las bendiciones ya están repartidas, pero no las disfrutamos. ¿Por qué? Porque no las recibimos. Entonces, hermanos, pasando Jesús de allí, un hombre llamado Mateo. ¿Qué vio en Mateo? ¿Qué vio Jesús en Mateo? Yo le preguntaba: ¿pero qué vio Jesús en Mateo? Nosotros sabemos ya, porque la palabra enseña, que el Señor nos escudriña todo. Sabemos que el Señor lo sabe todo. Sabemos que está en todas partes. El texto de Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pero entonces nos preguntamos, aparte del pecado, aparte de la vida pecadora que lleva Mateo, aparte del engaño, de la extorsión, de todo lo que él hacía con su pueblo, ¿qué fue lo que vio el Señor en Mateo? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué vio el Señor en ti? ¿Qué vio el Señor en ti? Por lo menos en mí, yo pienso que el Señor me vio solamente mi orgullo, mi maldad, mi vanidad, mi pecado. No puedo haber encontrado otra cosa mejor porque no puedo dar más.
Entonces, ¿qué encontró el Señor en Mateo? ¿Qué fue lo que el Señor vio en Mateo? ¿Saben qué fue lo que vio? Lo que le pasó ahí. Él vio el producto terminado. Él no vio el hombre pecador que estaba ahí. Cuando el Señor colocó los ojos sobre ti, sobre mí, no vio al pecador, no vio a ese hombre pecador que no merecía nada, sino él vio que el producto terminado. ¿Por qué? Porque por medio de su amor y su misericordia, Él vio en nosotros el producto terminado. Jesús no solamente vio el presente, Jesús vio lo que podía hacer con Él y en Él. No solo vio la falta, los pecados, vio como un siervo redimido era útil para su obra. Eso fue lo que vio Dios en Mateo y eso fue lo que vio el Señor en ti y en mí. Porque si el Señor se fija en Mateo o en nosotros, en lo que somos en este momento, déjame decirte que no calificará para nada. El Señor en su misericordia vio como un siervo redimido sería útil para su obra y para él. No vio a Leví, como era su nombre, sino vio a un Mateo entregado de corazón para el Señor. El Señor no hace acepción de personas. Muchas personas dicen, no, pero es que yo creo que con lo pecador que he sido, el Señor ni siquiera me mirará a mí. Pues este versículo nos enseña que el Señor no hace acepción de personas. Entonces, hermanos, esta historia, este relato de Mateo de la conversión tiene tantas enseñanzas que hoy no pasamos del primer versículo. No pasamos. Y nos quedan todavía muchas cosas más que hablar de esta conversión. Pero, mis amados hermanos, yo deseo terminar hoy con una reflexión. Vuelvo y repito, no sé qué Dios vio en nosotros, aparte de nuestro pecado, nuestro orgullo y nuestra vanidad y nuestra maldad. Yo dije ya, yo creo que en mí vio todas esas cosas reunidas. Pero el Señor, aparte de ver lo que yo era como era, Él vio a alguien a quien puede enseñar su verdad. Él vio a alguien a quien esa persona, cuando aprenda su verdad, se aferrará a ella y nunca la soltará. Así que la misericordia no solo vio nuestros pecados y nuestras faltas, sino su misericordia vio a alguien que podría serle útil a él y a su ministerio. El Señor no solamente te vio a ti como eres, el Señor vio lo que hay en ti, el poder que hay en ti. ¿Te has preguntado qué vio Dios en ti? Después te has preguntado qué vio Dios en ti, en qué puedes serle tú útil para Él, para su obra. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Te acuerdas de tu conversión a Cristo? Yo deseo terminar, hermanos, orándole al Señor, porque si no hemos tenido un encuentro real con Él, un encuentro real, un encuentro que nos haya transformado, si no hemos tenido una experiencia, una conversión genuina que produzca cambios y frutos, yo deseo orar para que el Señor coloque sus ojos sobre nosotros y nos vea con la misericordia que vio a Mateo. Hoy deseo orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, para que el Señor nos muestre, deje ver que no lo buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Él tuvo la iniciativa. Él es el que hace las cosas de nosotros. Por eso, hermanos, la enseñanza de hoy nos exhorta y nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué hay en mí que no he podido soltar, que no he podido dejar? ¿Para qué? Para levantarme y seguir a Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Señor.